Muy bien. Ahí estamos en directo. Vamos a continuar con este curso online de Ho'oponopono, la llave maestra, viendo un montón de tips y de cosillas que nos sirven, ¿no?, para comprender nuestra experiencia aquí y cómo poder trabajar con ella, ¿no? No solamente con las frases de Ho'oponopono, sino comprendiendo otras cosas más profundas. Habíamos quedado la vez anterior en este asunto del péndulo. Estuvimos viendo lo del huevo, no sé si se acuerdan. Y hoy vamos a empezar volviéndonos sobre el tema del péndulo con el tema del amor y el odio. Estas dos emociones tan potentes, ¿no?, que van de un lado hacia el otro, aunque dicen que el odio no es lo opuesto al amor, sino que lo opuesto al amor es el miedo. Pero podríamos poner al odio dentro del miedo, porque quien odia siente miedo, si no, no odiaría, ¿no? Para poder salir de un péndulo que hace este movimiento, que va de un extremo al otro, yo tengo que justamente comprender, conocer cada uno de los extremos. Si nos ponemos en el agredido y el agresor, el agredido no puede perdonar al agresor mientras no pueda conocer lo que le pasa. Vuelvo a repetir, no puedo perdonar mientras no conozca lo que le pasa. Solo cuando sientan sus entrañas el incontrolable impulso agresivo, o sea, el agredido, sienta este impulso del agresor en sí mismo, podrá entonces comprender lo que está pasando con este agresor. Para comprender este otro lado, tendremos que ser capaces de aceptar nuestros verdaderos sentimientos sin juzgarlos ni recriminarnos por ello. Por ejemplo, cuando tenemos delante nuestro a alguien que se hace la víctima, el pobrecito de mí, y sabemos que tiene recursos para enfrentar la situación, puede suceder que se encienda una chispa sádica en nuestro pecho, ¿no?, que nos indigne eso de ver cómo el otro se hace la víctima. Estamos viendo el reflejo de nuestra propia impotencia. Por eso me molesta tanto cuando veo a alguien que se hace la víctima. La rabia que se genera es la respuesta energética al vacío que deja la víctima. Recuerden que para la energía no existen los vacíos, ¿no? Si asume su lugar y abandona el juego de la víctima, inmediatamente desaparece la agresividad del observador. Cuando éste, que se hacía la víctima, deja de hacerse la víctima, el que está observando a la víctima deja de sentir esa agresividad. Al aceptar nuestros sentimientos nos permitimos conocer profundamente, energéticamente al agredido y al agresor, y podemos salir de este juego autodestructivo. Podremos entonces adoptar la actitud adecuada a la situación que se presente, sin ser atraídos energéticamente hacia ninguno de los dos extremos. O sea, yo cuando conozco cuáles son las características, cómo funciona la víctima y el victimario, el agredido y el agresor, conozco esas dos energías, el conocer esas dos energías me va a permitir que no me sienta atraído hacia ninguno de los extremos del péndulo, sino, debido al vacío que se genera, es que yo me voy a sentir impulsado hacia eso, hacia el otro extremo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando nos enamoramos? Hay dos características que siempre están presentes. La primera es la de encontrarse en casa, ¿no? Cuando me enamoro, es como que todo es color de rosa, me siento bien, ¿no? Como si hubiese algo familiar con el otro, ¿no? Parece que lo conocemos desde siempre. Al analizar el inconsciente de una pareja, vamos a encontrar un símbolo en común, compartido por los dos, ¿no? Como en el caso del zapato femenino.
Esto hace que se tenga la sensación de ser comprendido y aceptado, pues está ocurriendo un denominador común energético entre ambos. Se está viviendo un mismo péndulo. Por ejemplo, si ambos se sintieron abandonados, ¿no? En la pareja, ¿no? Ambas partes de la pareja se sintieron abandonados, o ambos integrantes de la pareja tuvieron una vivencia similar cuando iban a la escuela, o ambos tuvieron que cambiar de ambiente de pequeños, o tuvieron el mismo tipo de cariño materno, o se sienten marginados, o se han rebelado contra las mismas cosas, o han sublimado lo mismo, los péndulos son infinitos, ¿no? O sea, dos personas que pasaron por situaciones similares. Eso es lo que nos atrae de una pareja. Por eso lo sentimos como que lo conozco. Claro, porque tiene una energía parecida a la mía. La otra característica es que la reacción ante la situación compartida haya sido la contraria. Dicho de otra forma, que cada uno esté del lado opuesto del péndulo. O pueden estar del mismo lado del péndulo o del lado opuesto del péndulo. Recordemos que hay una tendencia innata al equilibrio, una búsqueda de llegar al punto medio del péndulo para estar centrado. Por ejemplo, si ante una situación de abandono yo reaccioné cerrándome, es fácil de comprender que mi ser esté anhelando con toda su intensidad equilibrar este péndulo, pues mi actitud cerrada es vivida como una prisión dolorosa y asfixiante. Cuando encuentro a una persona que en las mismas circunstancias ha tenido una actitud abierta y extravertida, entonces tengo delante de mí lo que mi alma estaba anhelando. Por eso me atrae esta persona. Yo fui abandonado y decidí cerrarme, pero no soporto esto de vivir así, lo vivo como una prisión. Aparece otra persona que me muestra lo opuesto, que es extravertido, o sea que vivió la misma experiencia que yo, pero la reaccionó de otra manera, ¿no? Entonces yo digo, uy, llegó mi media naranja, ¿no? Mi alma gemela, o no sé. Entonces eso me provoca una atracción incontrolable, porque los extremos opuestos se atraen, ¿no? Como un sediento perdido en el desierto, que vislumbra de repente una jarra de agua fresca, ¿no? Va a sentir una atracción hacia el agua fresca. Bien, entonces yo cuando suceden estas cosas así digo, me he enamorado. El extravertido, en el caso de este que estábamos hablando, del introvertido y el extravertido, también anhela controlarse porque siente que no se puede controlar, entonces por eso se siente atraído hacia este. Si he tenido algún tipo de privación emocional, social, educativa, y me encuentro con lo que me está faltando, o sea, eso que a mí me falta, que está encarnado en otra persona, es natural que todo mi impulso de vida y plenitud me lleven hacia ese ser humano. Por eso es que las parejas que encontramos, ¿no? Bien. El grado de la pasión dependerá del grado de la necesidad. Más necesitado esté, más pasión voy a sentir. Entonces ahora vamos a ver este asunto de las pasiones y las atracciones. Justamente, bueno, si tengo pareja lo puedo comparar con mi pareja y si no tengo pareja, bueno, ¿no? Lo puedo hacer igual. ¿Qué pasa cuando una atracción no es correspondida, ¿no? ¿Qué sucede? Esa relación va a estar siempre tambaleando, amenazada, ¿no? Bien. Los yogis ya enseñaban que la misma energía que sirve para generar vida es también la que nos lleva a Dios. Por eso
Se dice que Dios es el amor, la vida, ¿no? Podríamos usarlo como sinónimo. En España, por ejemplo, está el ejemplo de Santa Teresa, cuyas experiencias místicas se difundieron mucho, experiencias de éxtasis, de levitación, ¿no? Que corresponden a una gran energía de vida. Esta energía de vida también tiene una palabra que se utiliza para expresarla, que es Eros, de Grecia, ¿no? No sé si les suena el dios Eros, de erotismo. Esa energía de vida, cuando no se dirige hacia lo sexual, se dirige hacia la búsqueda de lo divino. Esa misma energía Eros es la responsable de la salud de nuestro cuerpo. Y no es difícil de comprender que así sea, pues cuando la energía circula, todas las células están limpias e aireadas y cumplen su función. Si la energía se atasca, va a haber una habitación siempre cerrada donde se acumula polvo y basura. Y ahí se instala la muerte, lo estancado, lo parado, lo que no cumple función alguna. Por eso va contra la naturaleza. Así que esta energía situada en la base de nuestra columna, esta energía Eros, esta energía sexual, esta energía de vida, los hindúes la llaman Kundalini y es la responsable tanto de la salud como de la sexualidad. Dirigida hacia nuestros centros superiores, esa energía Kundalini, nos lleva a la vida mística, al encuentro con el todo. El yoga posee una fórmula para alcanzar estados sutiles de conciencia que proporcionan el total dominio sobre el cuerpo y la mente. Su resultado se ha comprobado a través de miles de personas a lo largo de los siglos. Una práctica que produce indefectiblemente los resultados descritos como una combinación química, para nosotros los occidentales, tiene un grave inconveniente, se basa en la disciplina, y nosotros los occidentales no somos tan disciplinados como los orientales. A nosotros los occidentales nos encantan los inventos para ahorrar trabajo y esfuerzo. Ponemos un enorme empeño en ganar el dinero para conseguir los artilugios, pero para el dominio de nuestro interior no tenemos el hábito de forzarnos. Podemos dedicar años de nuestra vida a aprender oficios, pero solemos dejar el dominio de nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras emociones en manos de los medicamentos. Por esto se habla mucho del yoga, pero en serio lo practican pocos. Estamos hablando de la cultura occidental, ¿no? Según los orientales, ¿no? Estos sabios antiquísimos meditadores, la energía corre desde la base de la columna por 3 canales que siguen todo a lo largo de la columna vertebral. En el central, en el punto central, están todas las memorias, las grabaciones de nuestras experiencias vividas en la infancia y la vida adulta, y también dicen ellos que los recuerdos de otras vidas. A su lado corren paralelos otros 2 canales energéticos que corresponden a nuestra energía masculina de acción y la femenina de pasividad. Nuestra vida transcurre básicamente en estos 2 canales, en los que saltamos de la acción al descanso, de la actividad al sueño, ¿no? La actividad diaria al sueño nocturno. Cuando la energía unificada sube por el canal central, esa energía que va desde la base, ¿no? Y va subiendo hacia arriba, es cuando se van borrando las memorias y las grabaciones ancestrales, cuando circula esa energía. Ahí es cuando el ser se libera de sus condicionamientos y limitaciones. Estas técnicas tienen la función de hacer que esta poderosísima energía vital limpie nuestros automatismos repetitivos
abriendo una enorme compuerta de vitalidad y amor. Repiten una y otra vez que esta limpieza debe ocurrir paso a paso, sin prisas ni pausas, pues el caudal energético es tan poderoso que su manejo exige un aprendizaje cauto y lento. Las consecuencias de una incursión irresponsable en tal bomba energética, ¿no? Sería como una bomba energética, esta energía que sube el Kundalini, pueden ser muy nocivas. Sin embargo, aunque haya que ir con cuidado, es este nuestro legado, nuestra herencia para ser felices. Una herencia que hay que aprender a manejar con el máximo respeto. Bien, pero ¿qué repasa? En torno a todo esto de la energía sexual, la energía de vida, existen muchos tabúes. Sin embargo, esta energía es la que borra las huellas de las experiencias más fuertes. Pero al mismo tiempo, hablando del polo opuesto, también es la que las fija. O sea, las borra, pero también las fija. En Occidente se la denomina de forma bastante burda y poco matizada como energía sexual. Acá en Occidente a esa energía se la llama energía sexual. Pero en realidad es la energía vital. Bueno, no importa cómo la llamemos, todos sabemos, en el crecimiento normal de un niño, esta energía pasa por algunas etapas de mayor efervescencia. Estas fases por las que pasa son involuntarias y tienen un efecto energético en el entorno. Igual que cuando las hembras de los animales entran en celo, provocan una reacción en los machos, también estas crestas energéticas influyen en los seres humanos de alrededor. Nuestros innumerables tabúes y la información deformada que gira alrededor del sexo hace que, con tal de no correr el peligro de sentir lo que está prohibido, hayamos dejado de sentir estas crestas energéticas. Hemos aletargado parte de nuestros sentimientos y de nuestra sensibilidad por miedo a sentir lo que está condenado. Es evidente que continuamente, desde que nace un nuevo ser, la energía vital está fluyendo entre sus padres y él. Es una enorme energía amorosa que embarga hasta las personas más alejadas de su corazón y sensibilidad. Los hombres han tenido hasta ahora un gran inconveniente en el manejo de la sensibilidad, pues el mero hecho de ser hombre conlleva la no expresión de los sentimientos. Tenían que mostrarse duros, ¿no? La libre expresión de la emoción por un hombre era mal vista, hasta tal punto de que si el hombre no conseguía canalizar su delicadeza de una forma aceptada, ¿no?, lo iban a etiquetar como que era afeminado, ¿no? Es muy común encontrarse con hombres que no saben expresar amor ni ternura, que se avergüenzan de sus emociones y de sus debilidades. Como sin embargo el amor tiene que salir por algún sitio, hay un gran número de hombres que solo saben expresar el amor con el cuerpo, a través del deseo y del acto físico del sexo. Lo importante es liberar la ansiedad de no saber amar. Veamos lo que pasa cuando un hombre que ha pasado por esta escuela de no expresar el amor, tiene una hija, mujer. Es muy común que le prodigue la ternura que tiene dificultad de expresar normalmente, creando un contacto bonito y profundo, pues ahora tiene permiso para expresar su parte delicada. Pareciera que ahí no está prohibido. Sin embargo, cuando la niña comienza a transformarse en mujer, empieza a desarrollarse, en uno de los momentos en que la energía vital, sexual y espiritual entra en mayor efervescencia,
el padre lo capta y se asusta de esa posible atracción que pueda sentir hacia su hija. Probablemente se aleje de la hija por miedo a sentir una reacción física que los tabúes no permiten. Si antes, por ejemplo, la tocaba a la niña y la acariciaba, ahora evita hacer todo eso. Al no saber lo que se esconde bajo este cambio de actitud, ¿qué le pasa a la niña? El mensaje que ella recibe es que hacerse mujer significa que ahora mi padre me rechaza, que ser mayor es peligroso, que ser hembra significa abandono. Entonces se empieza a cristalizar un comportamiento infantil para perpetuar la situación anterior con el padre, o entrar en un estado de rebeldía crónico al sentirse tratada de forma incomprensible. Justamente en la adolescencia, un periodo ya de por sí tan difícil, es cuando la joven mujer, que hace su primera entrada consciente en el mundo del adulto, recibe el rechazo del hombre, el hombre más importante de su vida, que es su padre. Este es un caso que se da muy a menudo en nuestra sociedad. En estos momentos de grandes transformaciones y desafíos de la adolescencia, la mente se queda insegura y abierta, y es natural que la experiencia de rechazo se fije con todo este potencial volcánico. El resultado son mujeres que se sienten atraídas por hombres que las rechazan, recreando así lo que han vivido con su padre. Una variante de este mecanismo es el no conseguir lo que quiero realmente. Es muy común ver cómo personas que tienen todo para ser felices buscan defectos en sus compañeros o compañeras y viven sus relaciones de forma conflictiva o les ponen fin, porque no consiguen lo que realmente quieren. El origen de esto está en querer que el compañero llene un hueco que nunca podrá llenar, pues corresponde a un hueco dejado en la infancia, que hoy en día ya es en realidad el hueco de no sentir el propio ser. El hueco de no sentir el propio ser. Es debido a su intensidad por lo que las primeras experiencias vividas alrededor del sexo son tan importantes. Son informaciones de alta trascendencia para la vida sexual del futuro adulto. La excitación de lo desconocido y de lo misterioso, añadida al momento energético álgido de la pubertad, harán que existan altas probabilidades de que se dé una grabación muy fuerte, que llevará al inconsciente la información de lo que es la sexualidad y cómo vivirla. El cuerpo, que todo lo graba, registrará estas primeras informaciones eróticas que van a determinar luego su forma de reaccionar, sus preferencias sexuales y sus deseos, llevando a la persona a una sexualidad morbosa o sana. Son además grabaciones muy difíciles de modificar, por ser impresiones muy nucleares que van a determinar los mecanismos de defensa de la parte más delicada e íntima del ser. Bien. A ver. Bueno, acá está dando unos ejemplos. Estoy pasando porque dan unos ejemplos acá. Si hay algo sensible a las grabaciones, es la química corporal, el deseo sexual. Quien ha tenido sus primeras experiencias de forma escondida y oscura, tendrá mucha dificultad en transformar la excitación que le produce lo escondido y prohibido. La sensualidad, al ser la manifestación física de la sensibilidad, muy limpia, placentera e inocente en su origen,
es la que suele cargar con todo lo que es ajeno a la pureza. Y así se escribe la historia. Así hemos perdido nuestra herencia natural de sentir el placer físico puro por medio de los sentidos, los olores, la piel, el movimiento, la danza, el coito. Todo, casi todo, se ha teñido de morbo. Si quieren como ejercicio, pueden ver si pueden recordar sus primeras experiencias sexuales, no solo el acto en sí, sino los primeros contactos con el cuerpo de otro, ¿no? Y ver si me doy cuenta de cómo esto ha influido en la manera en que tengo de vivir mi sexualidad hoy. Pero este morbo tiene otra cara, ¿no? Esta palabra morbo, bueno, yo voy a buscar mientras voy hablando con ustedes, a ver si les puedo dar un sinónimo de morbo, ¿no? Podemos decir lo prohibido, ¿no? Lo prohibido que va en contra de la moral, o sea, lo que no está considerado moralmente apropiado, ¿no? Despierta algo que es prohibido. A ver, un antónimo de morbo es sano, saludable. O sea, lo que no es saludable, podríamos decir. Bien. La otra cara del morbo, o sea, lo no saludable. Si vemos este morbo como un péndulo, ¿no? El péndulo de la inocencia, ¿no? Dejaría de un extremo la inocencia, y el morbo está al otro lado. Esta pureza, ¿no?, de la inocencia es nuestra mayor añoranza. Todos necesitamos sentir esa inocencia. ¿Por qué? Porque es la ausencia de culpa y de pecado. O sea, así no me voy a sentir culpable y pecador. Bien. Aunque parezca una contradicción, el mayor estado evolutivo del hombre nos coloca en contacto justamente con ese morbo, con eso no saludable, con eso prohibido, con eso mal visto moralmente. Sin el morbo, estaríamos o nos sentiríamos como niños desprotegidos, donde hay mucho peligro, ¿no? Como en una selva llena de leones que nos van a comer. El mundo en que vivimos corresponde a esta selva, donde hay violadores, sátiros, sádicos, donde el más grande se come al más chico. Así que, aunque nosotros deseemos nuestra parte angelical e inocente y pura, estamos en un entorno donde hay demonios. Aquí no se puede vivir despreocupados, ¿no? Como si estuviéramos en el jardín del Edén, porque no podríamos sobrevivir. Por eso hubo que comer la manzana del árbol del bien y del mal. Por eso hemos sido expulsados de esta idea, ¿no?, de inocencia, para aprender por nosotros mismos a ejercer nuestra capacidad de forma adecuada, aprendiendo a protegernos y al mismo tiempo a no perder nuestro contacto con nuestra alma. Al menos aquí la pureza tiene necesariamente que ir acompañada de su otro extremo. Nuestra parte instintiva, animal, nuestro cuerpo y sus necesidades, que tienen que ser satisfechas, es justamente nuestro enclave en este mundo. Y nuestra mente, única entre los seres de la creación, nos permite cuidar del alma y del cuerpo y nos permite vivir en este mundo dual, del péndulo. Aquí radica la maravilla y también el problema. Tenemos que compaginar este poder enorme de creación que existe en nuestra mente con el cuerpo y su supervivencia. Cargamos con algo tan ancestral como el miedo a la noche y a los animales rapaces, ¿no? Ya en aquella época que los hombres cazaban, ¿no? Se tenían que
buscar un lugar donde protegerse, cobijarse. Y hay que compaginar todo esto que traemos en nuestro ADN, todo esto instintivo, con esta exquisitez del alma. En este abismo es donde nos perdemos. La ignorancia de cómo funciona nuestra psique, alma en griego, es la causa de todos estos malos entendidos en los que se crea el morbo y la maldad. Los niños son malos sin morbo, no tienen el menor problema en decirte, ¡qué feo eres! O sea, los niños no respetan las normas morales, ¿no? Te lo dicen. Y no se sienten culpables por decir la verdad. Ni tienen miedo de seguir sus impulsos. En estos retorcidos malentendidos de la ética y la culpa es donde el morbo tiene su caldo de cultivo. Esto de la ética, de la moral, es lo que nos pudre todo. Bueno, por ello no tenemos más remedio que salir de esta ancestral ignorancia. Los tiempos nos los están pidiendo a gritos y no vamos a tener más remedio que hacerlo. Si no queremos sucumbir en un mundo dominado por el resentimiento y la violencia. Al estar dotados del poder de elegir y poder crear, caemos muy fácil en la lucha del poder y nuestro potencial se degenera. La calidad de nuestro femenino degenera en manipulación para provecho propio. La calidad de nuestro masculino degenera en prepotencia, en utilizar los fantásticos artilugios que inventa para el dominio y la guerra. En la naturaleza, donde todas las reglas son confirmadas por su excepción, también hay animales que se degeneran, que se neurotizan. El hombre cae en su propia trampa y nuestra sociedad, que tiene todo para hacer de la tierra un paraíso, ha creado una sociedad que alimenta el morbo y la autodestrucción. La belleza del sexo es usada para premiar o castigar, para saciar carencias ocultas, se transforma en poder. El dinero, un mero instrumento neutro con una finalidad de ajustar y equilibrar, se transforma en un fin en sí mismo, en una forma de obtener todos los sustitutos del amor. El poder sustituye al amor y el morbo sustituye a la inocencia. Bien. Ahora sí entra nuestra decisión, nuestro libre albedrío. Podemos usar nuestra mente para perpetuar este juego demoledor o podemos usar nuestra mente para reconstruir lo que se ha destruido. No podemos escaparnos, hay que vivir aquí y al mismo tiempo reencontrar nuestra pureza. Tendremos que preguntarnos, ¿qué busca el violador? ¿Qué añora realmente el hombre más repudiado del género humano, el que va a buscar en los niños la satisfacción de sus deseos más oscuros? ¿Qué busca el asesino? ¿Qué hay por debajo de estas degeneraciones de la condición humana? Una vez le preguntaron a un asesino por qué mataba. Él trató de explicar que la sangre le daba una especie de excitación. Era el único momento en el que se sentía vivo. Esto nos hace recordar también a una mujer que relataba su experiencia al dar a luz. Sentía también una enorme excitación al ver la sangre, pues se daba cuenta de que el niño se había formado a través de ella y que era el origen de la vida de su bebé. De hecho, estamos todos vivos gracias a la sangre, que lleva oxígeno y nutrición a cada célula de nuestro cuerpo.
La sangre es el símbolo de la vida, pero el asesino lo vive de una forma destructiva y la parturienta de una forma constructiva. Pero se trata en realidad de los dos extremos de un mismo péndulo llamado vida. Para estas dos personas, sangre significa vida y por esto tenían la misma reacción física, aun tratándose de actos tan contrarios. ¿Qué sentiría nuestro cuerpo si tuviéramos las mismas grabaciones del asesino? ¿Podríamos vencer este impulso morboso si tuviéramos exactamente la misma información psíquica? Esta pregunta probablemente nunca tendrá respuesta. Pero es aventurarse mucho a afirmar que actuaríamos de otra forma. Lo que está claro es que dentro de todos nosotros hay una necesidad básica y arrolladora de sentirnos vivos, vibrantes, vitales, energéticos. Cada vez que no ocurre así, nos sentimos cansados, depresivos, irritados, insatisfechos. Cuando sentimos la vida fluyendo por el cuerpo, rebosamos de felicidad. Si una persona tiene su información psíquica tan desencaminada que solamente consigue sentirse vivo realizando actos innobles, esto no lo cambia el hecho de que sea su manera de conseguir lo que todos estamos buscando y deseando. Esta sensación de sentirnos vivos y el amor son sinónimos. La diferencia que le atribuimos es que solemos identificar el amor con otra persona. La realidad es que sentir amor por alguien nos lleva a la sensación de estar vivo a través de otra persona que está representando algo que añoramos para estar completos. Mientras estemos bajo los efectos hipnóticos del péndulo, que necesitamos completar, no vemos nada más que perfección en el ser amado. No tenemos tiempo de ver todas sus otras facetas, seguramente mucho menos acordes con nuestras necesidades y que nos esperan a la vuelta de la esquina. No queremos soltar el sueño de que nos complete otro. Por eso todos nos sentimos carentes aquí, por eso buscamos a alguien que me complete, y a eso le llamamos amor. La sensación corporal que nos reporta el amor por el otro es la alegría de sentirse vivo. La mañana es preciosa, los obstáculos son insalvables, las personas son amables. Estoy amando. Cuando tocamos al ser amado, todo el cuerpo experimenta un frenesí de sensaciones. Cuando el contacto es erótico, el orgasmo proporciona la sensación que más se puede parecer a la comunión con otro ser humano. Parece que desaparecieran las distancias, que no hay separación. Pero eso es una ilusión. Los cuerpos enseguida están de nuevo separados. El otro vuelve a ser él, con su mundo, que creemos conocer, pero que puede proporcionarnos cualquier sorpresa en cualquier momento. Y de nuevo estoy solo. Bien. Esto se llama espejismo. Lo que ha quedado es el recuerdo de vivir intensamente. Por tratar de guardar esta vibración nos hacemos posesivos, celosos, vendemos nuestra alma al diablo. Pero el momento ha pasado, lo podemos revivir y tratar de rehacer. Pero la realidad es que si buscamos sentirnos vivos por medios de otro, no hay gran futuro para nuestra felicidad. Soltar esta última ilusión es lo que más le cuesta al ser humano. Le cuesta asumir que la salvación solo está en sus propias manos y no en las manos de alguien más. Esto no quita, que gocemos y compartamos nuestra vida con los demás. Pero es muy imprescindible no engañarnos, no creer en los espejismos, no crear pseudo felicidades que nos distraigan y retrasen el encuentro con la verdadera dicha.
Los personajes más repudiados de nuestro código ético buscan su felicidad igual que nosotros. También buscan sentirse vivos, aunque sean víctimas de los espejismos más atroces, de los grandes engaños del morbo. ¿Qué pasa con el violador? Es seguro que él mismo fue también violado. El abuso que padeció pudo darse en otra área, pero alguna conexión neuronal lo traslada a la sexualidad. Puestos a investigar siempre aparece el vínculo que explica a la perfección por qué un ser actúa de determinada manera. Está claro que, como todos, repite lo que le hicieron, en el mismo contexto o en otro, debido como siempre a lo que se quedó grabado a fuego en su inconsciente. El pedófilo, ¿no? El que se aprovecha de los menores, que hasta los mismos criminales repudian y castigan, está buscando una parte suya perdida en el tiempo, su parte infantil y pura. Sin conocer el verdadero motivo que subyace, busca reencontrarla a través de un niño, alguien fuera de sí mismo, alguien cuya pureza le atrae de forma incontrolada. Al creerse indigno de este estado puro que tanto necesita su alma, lo mancilla y lo viola. No aguanta ver fuera lo que tanto añora dentro. Aún escondida bajo el despecho y el resentimiento es una retorcida forma de amor. No soportamos ver aquello que añoramos cuando parece inaccesible para nosotros. También podemos ver esto, ¿no? Por ejemplo, en los romanos, que torturaron y mataron a Jesús. Los romanos fueron los representantes del culto a lo masculino. Seguían compulsivamente hacia adelante, no podían siquiera administrar todo lo que ya habían conquistado, pero no podían parar, tal y como corresponde a la energía masculina, ¿no? La fuerza masculina siempre es de avance, de empuje, ¿no? Sus entrenamientos físicos eran de tal calibre que los de los actuales marines americanos, ¿no? Llegaban a enfrentarse con leones, ganaban, ¿no? Un poder físico. Con los místicos tántricos, ¿no? Que se enfrentaban a tigres, dicen. Por eso echaban a los cristianos a los leones. Naturalmente, la parte femenina de estos romanos estaba abandonada, aplastada, porque toda su energía se iba en la fuerza y en las destrezas físicas. Cuando apareció Jesús en la tierra, imagínense, en un hombre que hablaba de amor, del alma, no pudieron aguantarlo, porque era justamente eso que a ellos les faltaba. Ver ahí fuera eso que yo tanto añoro me provoca ira. Qué cosa loca, ¿no? Bueno, no pudieron soportar el renacer del amor. Entonces fueron a por él, tal y como hace el violador cuando mancha y no respeta la pureza de un niño. Es una manera de amar, ¿no? A su propio niño inocente a través de ese ser. Una parte tan inaccesible para él que la busca de esta forma retorcida. Añoranzas ocultas del alma que nos hacen enmascarar el amor de las formas más inverosímiles. Un momento. Todos nosotros tenemos alguna forma extraña de amar, pero no por eso menos dañina. Detrás de los comportamientos que más invalidan, los más destructivos y mezquinos, hay siempre una añoranza del alma o un afán de protección mal entendida hacia los seres que más amamos. Se trata siempre de la búsqueda de plenitud, de vida y de amor.
Por ejemplo, el caso de un padre que golpeaba a su hija en la cabeza creyendo que con eso la iba a hacer recia y dura. Tal dificultad para el amor que ella tiene que tropezar para poder caer en sus brazos. Una madre que daba palizas diarias a su hijo, compulsivamente. Un artista muy dotado que criticaba continuamente las obras de arte de sus hijos. Como para él su talento había sido una pesadilla, por debajo de sus críticas estaba el tratar de evitar que sus hijos cayeran en la misma trampa que él. El hijo más criticado y atacado suele ser el más amado. Al no saber expresar el amor de forma directa y a través del corazón, buscamos inconscientemente formas de contacto que, teñidas por nuestra impotencia y frustración, toman las formas más insólitas. Formas extrañas de amar. Al no conseguir asumir la propia incapacidad, o sea, mi propia incapacidad, critico al otro, invalido al otro. Por eso las personas que critican mucho y que son despreciativas, ¿no? Es porque justamente no pueden asumir su propia incapacidad. Por eso agreden al otro. Pero como también dijimos, mostramos nuestras caras más feas a los que más amamos, en los que más confiamos, porque sabemos que nos van a perdonar. Una persona amabilísima y correcta en su trato social mostraba su ira y su frustración con el marido, al que llegaba a golpear y amenazar entre las cuatro paredes de su intimidad. Confiaba lo suficientemente en su amor como para mostrarle su parte más fea. Si un ser que amamos, ¿no?, nos ataca, tengamos por seguro que nos está dando una prueba de amor y confianza. Solo con nosotros se arriesga a pedir socorro. Duro esto, ¿no?, que hemos dicho. A veces no es fácil de digerir, porque nosotros esto no lo vemos, es algo muy sutil, es inconsciente. Podemos practicar formas verdaderas de amor, si queremos. Tengan por seguro que el otro no tiene en su repertorio una manera mejor de expresar que nos quiere, porque no le han enseñado otra forma. En realidad tampoco tiene nada claro lo que está haciendo, porque está obnubilado por su propia inconsciencia. Pero nosotros podemos elegir ver más allá. Unas palabras claras y amorosas pueden hacer milagros en esos momentos. Llamar al juego por su nombre, poner a la luz lo que está ocurriendo en la oscuridad, puede cambiar toda una forma de relacionarse y de vivir. Pero para ello hace falta no caer en el juego del otro. ¿Bien? Si alguien nos está queriendo vender la energía que no consigue elaborar, tratando de que yo me quede con su ira, su frustración y su culpa, o sea, nos quiere vender eso que él no puede procesar, él o ella, ¿no? Bien. No compres su regalo o lo que te ofrece. Podríamos decir, no compres su lavadora. Si caigo en el juego del otro, voy a sentir la misma ira del otro, la misma frustración del otro, que trataré de devolverle. Y los dos nos vamos a quedar atrapados, como girando en una lavadora, inservible. La persona que está invadiendo mi frontera está tan desesperada por hacerlo como lo estoy yo por ser invadido. Tengo que apelar a mi energía masculina para que un sonoro no defienda la frontera.
¿Cómo nos cuesta poner límites, no? El no es energía masculina. Necesito una decisión firme y total de no comprar los regalos ajenos o las lavadoras ajenas. Una vez que se entra en el juego del vacío energético, ese vacío me puede dar tanta fuerza que me voy a ahogar en un remolino. El sonoro no también lo necesito ante la tentación de pasar adelante de mi propia energía de rabia y frustración. No te permitas vender tu lavadora estropeada a alguien querido. O sea, no te permitas venderle tu regalo a alguien. Si lo haces, perpetúas el juego de la irresponsabilidad. Esto hay que tenerlo en cuenta si queremos cambiar la calidad de nuestra vida. Para no caer en la trampa, necesitamos de las dos energías de las que disponemos y comprender cuál es la función de cada una de ellas. Hace falta desarrollarlas, ¿no? Hace falta soltar todo el resentimiento secular del hombre contra la mujer y de la mujer contra el hombre. Este sentimiento que hay. Para poder estar enteros y completos es necesario que impere la paz entre nuestra energía femenina y masculina. Perdón, femenina y masculina. Izquierda, derecha. Cada una debe estar lo suficientemente fuerte y tranquila como para confiar en la otra. Juntas se pueden poner en acción. Necesitamos del masculino para poner las cosas en su lugar, para que exista respeto mutuo. Y necesitamos del femenino para captar la verdad que se esconde bajo las apariencias, ejerciendo la delicadeza y el respeto congénitos al amor. Solo así el huevo interno va a estar lleno de sí mismo. En este momento ya no hay lugar para sublimaciones, ni para irrealidades, ni resentimientos, ni pérdida. Estoy en mí, completo, saboreando el momento presente, viviendo. Entonces, cuando estoy en ese centro y estoy lleno, completo de mí, no estoy llamando a nadie energéticamente para que me invada y me agreda, ni voy a tener la tentación de hacerlo yo, de ir a agredir a otro, de andar buscando desesperadamente, mendigando amor de los demás. Porque yo estoy en mí, estoy pleno. Naturalmente, sin mediar palabra, se acercarán a ti, o sea, a ustedes, aquellos que se encuentren en el mismo estado de entereza. Si yo estoy centrado, voy a traer personas que están plenas, completas y centradas. Voy a traer a seres responsables y conscientes, que no necesitan echar a los demás su rollo, ni aceptan cargar con lo que no es suyo. Entonces el amor tendrá cara de amor. De amor. Bien. Es también importante descubrir ¿no? En nuestra vida cotidiana, ¿no? Que solemos cortar nuestro bienestar sin el menor respeto. Escuchen esto con atención. Estamos en paz y siempre algo ¡pac!, lo corta. Corta la paz. Una llamada de teléfono inoportuna.
una preocupación. No importa lo que sea, pero estaba en paz y ¡pum!, dejé de estar en paz. Todos añoramos estar bien y en paz. Y cuando lo logramos, ¡pac!, lo cortamos, lo destruimos, para nunca llegar al objetivo. Qué cosa rara esta. ¿Por qué hacemos esto? Como todo es repetitivo, cuando se graba un corte, lo repetimos por nuestra cuenta. Suele haber memorias, grabaciones fuertes a este respecto del corte. Un momento alegre y vital es cortado, ¡puff!, de forma brutal. Un juego divertido que se interrumpe con un golpe traumatizante, ¿no? Cuando éramos niños estábamos corriendo así, ¡pah!, nos chocamos contra la pared, ¡pum!, nos abrimos la cabeza. Bien. Estar haciendo algo inocentemente y ser criticado sin entender por qué, ¿no? O sea, de niño estamos haciendo algo y viene mamá y dice, hey, tú, deja de hacer esa pavada, ponte a hacer algo importante. Bien, ¿a quién no le ha pasado? Estar tranquilamente tomando el sol y ser recriminado porque estoy tomando sol. Grabaciones que nos enseñan que es peligroso estar relajado, que la felicidad acaba en castigo, que seguir el propio impulso es un riesgo. En una palabra, que ser feliz es peligroso. Fíjense si pueden localizar en su mente alguno de estos cortes que hayan tenido en su infancia, en los que estaban felices, jugando y ¡za!, te cortaron el goce. A ver si recuerdo cómo nos cortaban siempre ese goce, ¿no? Eso que estábamos alegres, tranquilos, jugando. Y aprendimos así que el bienestar no debe permanecer, que no está bien estar bien, que hay que estar haciendo algo importante, producir, cumplir, trabajar. Vuelve a un momento de tu infancia o tu vida adulta, ¿no?, en que te sentiste así. Y fíjate qué ocurrió y qué mensaje quedó grabado. No hay posibilidad de ser feliz mientras no miremos con cuidado y cariño las causas que nos hacen deshacer lo que construimos. Una y otra vez nos encontramos con personas que tienen todo para ser felices y que no lo soportan. Añoran algo que en realidad ya tienen, pero no lo reconocen. Porque esto sería ser feliz y no lo aguantan. Entonces andan buscando y buscando y encuentran problemas. Parece una contradicción, pero pocos escapan de este acuerdo tácito que tenemos los humanos de que ser feliz es peligrosísimo. La felicidad significa la pérdida de la felicidad. Y por ello, mejor es ser infeliz de una vez por todas. Así no hay que esperar el dolor. Así que nos protegemos con la infelicidad. Esta especie de locura colectiva está dentro de la mayoría de nosotros. Y si somos honestos, lo vamos a encontrar, aunque sea escondido en un lugar muy recóndito de nuestra mente. Ya vimos cómo debajo de las envidias y de los resentimientos se encuentra nuestra añoranza de inocencia y pureza. La añoranza de nuestro ser. La añoranza está cubierta de la ira que sentimos por nuestros propios malos entendidos. Nos enredamos en nuestra propia moral y ética. Comprendamos que el juego energético es neutro, que es un juego sin ética. Lo denso atrae lo denso y lo sutil atrae lo sutil. En realidad, solo existe el amor, lo neutro. Sí, el amor es neutro, aunque a ustedes les parezca raro. Es nuestro malentendido ético lo que nos separa de Dios. Nuestros propios enredos causan nuestra confusión, nuestro dolor, nuestra ira.
y echamos la culpa a los demás, al destino y a Dios, principalmente a Dios. La realidad es clara y diáfana. Si tenemos confusión mental, si nuestra energía es densa, está cargada de rabia, de despecho, de resentimiento, situaciones densas configurarán nuestra vida. Si hay claridad, nuestra energía será leve y atraeremos elementos sutiles y leves para nuestra vida. Tan claro, tan fácil, si asumimos la responsabilidad de desenredar nuestra madeja de pensamientos. Cada nudo es una duda, una ignorancia. Y cada duda, cada ignorancia está degenerando sufrimiento, ira y dolor. Ira de no comprender. Ira por los malos entendidos que genera el no comprender. Tenemos el potencial, la inteligencia única para ir comprendiendo y poniendo las cosas en su sitio, en ir aceptando las leyes de Dios poco a poco y paso a paso. Pero ¿por qué corno no lo hacemos? Porque preferimos la confusión y el sufrimiento. Porque preferimos la ira de los malos entendidos en lugar del amor. Nos empeñamos en guardar el resentimiento por las injusticias que hemos sufrido, como un niño con una pataleta cuando tenemos todo para amar poco a poco y cada vez más. Preferimos seguir nuestras quimeras, como Don Quijote, que en lugar de reconocer nuestro anhelo de Dios. Perdonar algo que reconoces como justo no tiene ningún mérito. El mérito está justamente en conseguir perdonar la injusticia. Hay una historia que ilustra esto, y la historia es la siguiente. Ahora la voy a contar. Primero voy a tomar agua. Había un hombre que tenía una bolsa de caramelos y delante de él había un grupo de niños que esperaban ansiosamente qué iba a hacer con ellos. Después de reflexionar les preguntó el hombre a los niños: ¿cómo quieren repartir estos caramelos? ¿Según la ley del hombre o según la ley de Dios? Los niños se miraron y preguntaron: ¿cómo son estas leyes? Y el hombre respondió: según la ley del hombre, hay 100 caramelos y si son 10 niños, por lo tanto les tocarán 10 caramelos a cada uno. Según la ley de Dios, a ti te tocan 3, a ti 20 y a ti ninguno. De la ley de Dios trata el capítulo siguiente. Continuaremos ahora con la ley de Dios. Vamos a hablar del espejo del mundo. Solo existo yo mismo. ¿Es así? Si nuestros sentidos, estos que tenemos, ¿no? El del tacto, el del olfato, el de los oídos, la audición, la vista, se atrofiasen ahora y dejáramos de ver, de oír, de oler, de sentir el tacto y el gusto, ¿seguiríamos vivos? Aún sin recibir ninguna información del exterior, evidentemente no desapareces. En realidad todo lo que vemos del mundo exterior está ligado a nuestros aparatos receptores. Pero nosotros somos algo más que nuestros aparatos receptores, porque nuestra vida no depende de ellos. Si tuviéramos otros aparatos sensoriales más o menos sensibles,
estaríamos viendo otros mundos totalmente distintos, tan reales como los que vemos con nuestros ojos comunes. Por lo tanto, según sean los traductores del mundo, o sea, los aparatos que usamos para traducir el mundo, ¿no? Así es el mundo. Si en vez de ojos tuviéramos microscopios, no existiría el mundo sólido. Veríamos partículas muy pequeñas, bichitos de muchas formas. ¿Qué miedo nos daría eso? Este mundo insospechado cambiaría todas nuestras referencias y nuestra forma de vida parecería tan irreal y loca como los bichitos que se mueven, aparentemente sin sentido alguno. Tal y como es, creemos que el mundo se reduce a lo que vemos con nuestros ojos. Sin embargo, si imaginamos una línea continua que represente todos los mundos que existen, el nuestro ocuparía un pequeñísimo fragmento de esta línea perdido en una sucesión infinita de puntos. Esta es nuestra prisión. Hemos quedado limitados a este pequeño espacio y funcionamos en nuestro día a día como si el todo con mayúscula fuese solamente esta pequeña franja y no existiera nada más. Felizmente se han inventado todos estos ingeniosos aparatos que demuestran sin lugar a dudas que hay una infinidad de mundos y que todos funcionan paralela y simultáneamente con el que vemos, tanto hacia arriba como hacia abajo, tanto hacia el macro como hacia el micro. Los mundos se suceden y no parece que haya un final, un límite. Desgraciadamente, en nuestra cotidianeidad queremos que los seres humanos vivan y funcionen dentro de la limitación de nuestros sentidos. Esto no anula los demás mundos, pero hace que vivamos como si no existieran. Algunas culturas conocen estos otros mundos más sutiles desde una perspectiva no científica. Por ejemplo, el hinduismo ha nacido de las revelaciones de visionarios, meditadores, que por medio de duras prácticas han llegado a estados expandidos de conciencia desde lo que se percibe todo el conjunto. Es una religión que no se origina en un solo hombre como el cristianismo, el budismo o el islamismo, sino que se fue construyendo a lo largo de siglos, tomando como base las visiones coincidentes de estos sabios del mundo interior. Así se constituyó todo un entramado de conocimiento que explica cómo es el más allá. Las tribus americanas, entre otras muchas, se basaron en la naturaleza para construir su filosofía de vida. También han cultivado el conocimiento del mundo invisible para nuestros ojos, de tal forma que quien dirigía la tribu era el anciano más sabio, pero que conocía los misterios, ¿no?, de la vida. Y no necesitaba los ojos para saber lo que estaba pasando, pues conectaba con el todo a través de su interior. Para conectar con estos mundos que los inventos modernos nos están enseñando, hay que ir hacia adentro, hacia lo que realmente es lo único que existe. Todo lo demás dependerá del tipo de aparato de lectura del exterior que estemos utilizando. Por esto, la rotunda afirmación de que solo existes tú es verdad. Cuando entro en mí mismo, voy a encontrar el mundo que percibieron y explicaron con tanto detalle los místicos. Mirando hacia afuera, voy a ver el mundo según la ventana por la que lo estoy mirando. Vamos a hacer un pequeño ejercicio que se llama dentro y fuera, para poder tomar contacto con la realidad de los otros mundos.
y poder sentir lo que es vivir conscientemente de ambos. Vamos a abrir los ojos bien grandes y poner la atención en nuestro mundo interior. Sí, puedo poner atención en mi mundo interior con los ojos abiertos. Puedo sentir mi cuerpo, mis sensaciones corporales, mis emociones. A ver si puedo, con los ojos bien abiertos, sentir por un instante, sentirme toda yo. Luego voy a cerrar los ojos y voy a poner la atención en el mundo externo. Fíjense, al revés, ¿no? En esa imagen que me ha quedado, en los ruidos, en los movimientos que perciba afuera. Es un ejercicio para hacerlo al revés, fíjense, con los ojos abiertos presto atención a mi interior y con los ojos cerrados presto atención al exterior. Cada persona ve el mundo desde una ventana, o una ventana que parece ser que le ha tocado, que va a mostrarle un mundo distinto a cada uno de nosotros, según por la ventana que le ha tocado y por donde mira. Por esto no vale de nada que tratemos de convencer a los demás de que vean el mundo como lo vemos nosotros. No pierdan el tiempo. Es imposible. Cada uno seguirá mirando por su ventana y viendo lo que se vea desde ella. Lo máximo que podemos hacer es tratar de asomarnos a la ventana de otro y asombrarnos de su visión y comprender por qué no había forma de ponernos de acuerdo. Si estoy discutiendo con toda la razón del mundo que lo que se ve es un tejado y unos cables de luz, el otro puede no estar de acuerdo, pues el otro ve un parque con árboles y banquitos de plaza. Ambos podemos insistir y cada uno seguirá viendo el pedazo de mundo que aparece desde su ventana. Y ya sabemos por los físicos que nos han mostrado el mundo de los místicos desde el prisma científico, que el universo es metamórfico, con infinitas formas, con infinitas ventanas. Esto es una ley tan clara como la ley de la gravedad y las famosas manzanas de Newton. Cada uno ve aquello que puede ver, según sus filtros, su historia y sus grabaciones psíquicas. Tanto el violador como el santo. Cada uno vive según lo que ve desde su ventana, ni más ni menos. Por otro lado, cada uno de nosotros tenemos la capacidad de asomarnos a todas las ventanas. Como cuando miro un holograma y veo un aspecto distinto según cambio de posición. Así también tenemos la posibilidad de colocarnos en la ventana de uno como del otro. Somos holográficos, pues nos puede tocar vivir cualquier escena y grabar cualquier información. Según la ventana que nos ha tocado, así somos. La conclusión de todo esto es que tenemos dentro de nosotros la posibilidad de ser cualquiera de estos personajes. El santo, el violador, el asesino, la víctima. Porque todos ellos están dentro nuestro. Si hubiésemos vivido lo mismo que ellos, seríamos un asesino, una prostituta, un santo, un benefactor, un bandido. Porque todos somos todo. La única diferencia está en la ventana. Pero potencialmente soy todos los que son
y los demás son todos lo que soy yo. Todos tenemos lo bueno y también lo malo. Nadie es pues peor ni mejor que yo. No es de extrañar que las religiones hablen tanto de humildad, aun cuando este concepto haya sido tan mal entendido. No se trata de anular tu ilimitada capacidad, sino de ver que la tienen todos y en igual medida, que nadie es más ni tampoco menos. Darse cuenta de que todos son y que todos tienen todo. Crecer y desarrollarse como ser humano es no quedarse paralizado en mi propia ventana, como el caballo así, mirando así, sino saber que puedes volver a tu ventana cuando lo necesitas, pero que tienes la opción de ver la vida desde todas las demás ventanas, desde múltiples ángulos y puntos de vista. Solemos quedar encadenados a nuestra ventana por nuestros conceptos, reglas éticas, dogmas ancestrales que transforman la vida en una monótona pesadilla. Desde la ventana podríamos, por ejemplo, hacer un ejercicio, ¿no? Para poder asimilar cualquier teoría. En directo. Hace falta asentarla, anclarla en el propio cuerpo. O sea, experimentar esto, ¿no? Me puedo poner en mi propia casa, mirar por una ventana y describir todo lo que veo por la ventana. Luego cambiar de ventana, me voy a otra ventana y voy a ver un mundo totalmente distinto. Pasa un momento imaginando que cada persona que conoces en tu vida mira el mundo desde una ventana diferente y por esto el otro ve cosas diferentes. Cada uno está siempre hablando de sí mismo y de lo que ve desde su ventana. Por eso es muy difícil, dígamelo a mí. Cuando veo los comentarios que me ponen en YouTube, que me dicen, no, pero eso... Claro, porque el otro está mirando desde su ventana. Y es que no se puede. ¿Bien? Por eso es importante poder ponerse un rato en la ventana del otro. Bien. Entonces, tenemos que tener en claro qué es este asuntillo de la proyección. Palabra tan conocida. Si solo existo yo, naturalmente todo lo que veo tiene que ver conmigo. Eso es la famosa asumir la responsabilidad que habla el Ho'oponopono, ¿no? No sentirme culpable, sino que si solo existo yo, es que si yo veo todo torcido es porque es que soy yo la que lo ve así. Ay, eso es lo más difícil. Dejar de proyectar. Es muy diferente constatar algo que condenarlo. Yo puedo decir, este cenicero está sucio, constatando de que hay que limpiarlo y además ir y limpiarlo, hacerlo. En este caso estoy actuando tranquilamente sobre el entorno desde un sentido mío de limpieza y orden. Bien. Muy distinto es decirlo molesta y enfadadamente, aprovechando la ocasión para despotricar contra quien ensució el cenicero o contra todos los fumadores de tabaco en general. Así que la diferencia está en la reacción emocional. En el primer caso, en que digo, este cenicero está sucio, voy y lo lavo, estoy actuando de forma eficiente y sin desgaste. En el segundo, en donde digo, despotrico y no sé qué,
me estoy involucrando energéticamente. Envuelvo al cenicero en mis juicios, creencias y emociones. Proyecto un conflicto mío sobre el cenicero. He mezclado en la ceniza del cenicero mi propio conflicto. Porque capaz que estoy enojada con el que dejó la ceniza en el cenicero y no con el cenicero. La ceniza en realidad me sirvió de válvula de escape para desahogarme, para liberar una ansiedad, una rabia, un resentimiento que no puedo soltar contra la verdadera causa de mi indignación. Por eso he proyectado fuera de mí un conflicto que en realidad es mío. Eso es la proyección. Otro ejemplo podría ser un pájaro negro volando sobre mi cabeza. Entonces, bueno, ahí estamos varias personas y está el pájaro negro ahí volando. Una dice, oh, eso es signo de mal agüero. Otra dice, ay, qué vuelo maravilloso. Otro dice, ¡uy, qué peligro para las plantitas! Y otro dice, ay, mira, es un simple pájaro. Bien. Cada uno va a ver algo suyo, por eso emite diferente opinión, una idea, un miedo, una preocupación. Bueno. ¿Qué son entonces las proyecciones? Información. Las proyecciones son información. El mundo nos sirve de espejo para conocer esas partes nuestras que están ocultas e inaccesibles. Por eso el mundo es el camino hacia el inconsciente. No solamente proyectamos nuestros contenidos psíquicos en los pájaros, en los ceniceros, sino que principalmente lo proyectamos en las personas. Si estoy centrado en mí mismo, tranquilo, puedo constatar por conocidas cosas sobre el mundo de fuera y las personas. En el momento en que estés dominado por alguna emoción, deseo o interés propio, dejo de ser objetivo y estar centrado y paso a ser subjetivo y a proyectar. Veo fuera lo que está dentro. Igual que cuando me despierto por la mañana y me miro en el espejo del baño, el mundo exterior puede darme una información preciosísima sobre mí mismo, siempre que no me pierda en el espejo. Para esto es importante saber volver a mí, volver a mi ventana, volver a mi refugio, cada vez que lo necesite. Para poder viajar por el mundo exterior y recoger información sobre nuestro fascinante mundo interior, hay que tener un firme anclaje dentro de uno mismo. Es decir, estar centrado. Un ancla es importante tenerla para estar bien enraizado, bien asentado, en tierra firme. Y no perdernos en el mundo tan vasto. Para eso es muy importante que me sienta a mí mismo. Entonces me siento de sentarme, porque está siento de sentir y siento de sentarme, en una silla y tomo conciencia de mi coxis. El coxis, que es el huesito este que tenemos por acá, que está en la base de nuestra columna. Me lo toco ahí con la mano para sentir justamente su posición exacta y luego mantener esta sensación del coxis. Y hay que procurar andar sin perder la sensación de mi coxis. Sentir el triángulo que forman los dos pies y el coxis. Sienta
Sientan la firmeza que nos da ese triángulo y luego tratemos de caminar con los ojos cerrados manteniendo la tensión en el coxis, en ese triángulo de la cadera, ¿no? De acá, ese triángulo que forma. Despacio, porque si caminan con los ojos cerrados se van a chocar con algo. Háganlo, corran los muebles primero para no tropezarse con nada, ¿no? Y tomar conciencia del coxis. Si hacemos este ejercicio diariamente, van a ver que van a empezar a sentir una sensación de seguridad corporal y psíquica que se les va a ir interiorizando poco a poco. Hay que practicarlo. Bien. Muy bien. Continuemos. Así que este fantástico manual de cómo eres, que es la proyección, es la más eficiente herramienta de la que disponemos para abrir puertas y ensanchar nuestro horizonte interior, aunque si no sé manejarla, me voy a quedar tirándome de los pelos delante de una odiosa puerta atascada. Su importancia deriva del hecho de que solo tengo poder realmente para cambiarme yo. Bien, si quiero cambiar mi vida, tendré que transformar la energía que emana de mí, pues es esta energía la que va a crear y atraer todas las situaciones que me envuelvan. Puedo arreglar un lío, pero si la energía no se transforma, voy a acabar atrayendo otro lío similar. Por eso es que repito las situaciones, ¿no? Terminé de solucionar este lío y ahora me viene otro lío. Bien. Puedo cambiar de pareja, pero si no resuelvo mi conflicto interno, voy a seguir viviendo el mismo con otra pareja. Solo va a cambiar la figurita. Bien. Cuesta creer que solo existo yo. Solo existes tú. Pero feliz o infelizmente, esta es la realidad. No puedes cambiar a nadie más que a ti mismo. Bien. Y para transformarte, para acceder a la felicidad, no hay más remedio que acceder a un estado más avanzado de conciencia. Desde donde estamos hoy en día, seguiremos destruyendo todo lo que construimos por el mero hecho de que en nuestro psiquismo todavía están registrados mensajes contradictorios que no soportan el amor. Sí, aunque ustedes no lo puedan creer. Bien. Una añoranza del alma, grabada a fuego, junto con la orden de corten, es como la película. Mira el director que sale mal la escena y dice corten, interrumpirla, aniquilarla. Así que no queda mucho donde elegir. O se arregla el tema o se seguirá dando vueltas como un tío vivo sin salir del lugar. Si aprendes a usar la proyección a tu favor, podrás ahorrar mucho tiempo y comenzar muy pronto a disfrutar de unas bocanadas de libertad. Bien. Mientras nos quedamos enganchados en nuestras fobias de atracción y rechazo, poca cosa va a ocurrir en nuestro interior. En cambio, si las usamos para conocernos, se va a operar mucha transformación como por arte de magia. Como por arte de magia. Justamente aquellas personas que son las más difíciles son las que más nos convienen porque son nuestras personas termómetro. Con ellas podemos medir perfectamente cómo va la salud psíquica y cuánto queda de neurosis. Son nuestros grandes maestros. El marido, la mujer, los hijos, los parientes más próximos, el jefe. Esas personas ante las cuales reaccionamos de manera incontrolable. Nos muestran nuestros desajustes interiores. De la misma forma que aquellos a los que idolatramos, en los que no vemos defectos, nos enseñan lo que tenemos que seguir desarrollando.
Con ello se puede medir el tamaño de nuestras ilusiones, pues estamos viendo en aquella persona solamente una única faceta, la que interesa por ser la anhelada en ese momento. El espejo enseña dónde poner la atención para que pueda crecer esta faceta. Partiendo de la idea de que solo existes tú y de que no hay más remedio que encontrarse en el vasto interior, aquí tenemos una pista maravillosa para empezar el rastreo. Las reacciones emocionales ante los demás. Todas las reacciones, tanto las positivas como las negativas, son pistas de nuestras memorias o grabaciones interiores. Nada mejor que usar estas proyecciones para descubrir eso que no está accesible a nosotros de forma directa. Las personas y situaciones que nos hagan reaccionar son de mucho valor, inestimable. Entonces, ejercicio que podemos hacer para descubrir esto. Hago una lista de 5 personas que me irriten, a las que odio, a las que me sacan de mis casillas. Y voy, después de que hice la lista de las 5 personas, voy a especificar y escribir al lado del nombre de cada una de ellas qué es exactamente lo que me perturba de ellas. Luego voy a hacer otra lista de 5 personas que me encantan. Bien, y al lado de cada una de ellas voy a escribir lo que me gusta de ellas. Bien, hasta que no haya hecho esto, de escribir las listas y anotar que lo que no me gusta de las que no me gustan y lo que me gusta de las que me encantan, hasta que no hice eso no puedo continuar. Pero cuando termine de hacer eso, voy a procurar ver en mí mismo aquello que no me gusta como aquello que me gusta. Y no voy a tener la menor duda de que en ambas me voy a encontrar a mí mismo. Solo existes tú. Solo puedes reconocer lo que existe dentro de ti, lo que es tuyo. Si no, no lo vería. En realidad, solo puedo hablar de mí mismo todo el tiempo. Bien. Está bueno ese ejercicio. Hay que hacerlo. Háganlo, ¿eh? A ver si se atreven. Y para cerrar hoy vamos a hablar del asunto de la envidia. Como dice el refrán, si la envidia fuera tiña, ¿cuántos teñidos habría? Así dice el refrán, ¿no? Cada vez que pierdo los papeles, altero, ante alguien, estará pasando lo mismo que con el ejemplo del cenicero sucio. Estaré proyectando sobre esa persona un contenido emocional que todavía no tengo resuelto. Y ello seguirá repitiéndose, año tras año, día tras día, mes tras mes, etc, etc. Bien. Si no se cura lo que provoca la reacción, hay por debajo una herida que se vuelve a abrir ante aquella persona o situación concreta. Y ahora vamos a agregar un ingrediente más. Siempre que me indigna algo de otra persona, hay algo en esa persona que yo no acepto, porque es algo que yo rechazo en mí. Pero por debajo de este rechazo hay algo más. ¡Chachán, chachán! ¿Qué es eso? Envidia. Mejor dicho, hay algo que tu alma añora, de lo que aquella persona concreta tiene o disfruta. A lo mejor es algo que no me atrevo a expresar o a hacer,
o que creo no tener. Hasta su irresponsabilidad, su facilidad para manejar a la gente. El hecho es que algo añoras, algo deseas tener o poder hacer con el mismo desparpajo. Bajo las grandes manifestaciones de rabia hay siempre una añoranza del alma, pues estas añoranzas son las que realmente nos hacen sufrir. Tanto en el caso del rechazo como en el de la atracción, Estás siendo empujado o golpeado hacia ti mismo, hacia lo único que existe realmente. Claro, seguramente que esto nos va a sorprender. Vamos a descubrir nuestro anhelo oculto. Toma la lista de esas personillas que te molestan y las que te gustan y mírala con honestidad, sin huir de mis verdaderas emociones. Reconoce qué es lo que realmente me indigna de esas personas. ¿Qué me indigna de esas personas? Y localiza más abajo de las apariencias algo que tiene cada una de ellas. Algo que añoras y envidias, que no logras o no te atreves a hacer y que esta persona sí hace. Si no hubiera por debajo un deseo insatisfecho, no te produciría tal ira. Siempre hay escondido bajo muchos disfraces una añoranza del alma. Bien, luego toma la lista de las personas, esas las que me gustan, y veré que solamente me he fijado en un único aspecto de estas personas. Estoy admirando un aspecto que yo tengo y que puedo desarrollar, porque lo veo fuera de mí. Usa esta persona como modelo, pero no la pongas en un altar, porque si no se va a caer, proporcionándote una decepción que puedes ahorrarte. Imagino que esa persona que tanto admiro me decepciona. Bien, sería un gran aprendizaje ese. Porque ¿de quién nos duelen más las decepciones? Justamente de aquellos que admiramos, no de esos que odiamos, que no podemos ver, ¿no? Bien. Entonces, fíjense en todo lo que hemos visto hasta hoy, ¿no? Para la próxima vamos a hablar del círculo del diablo. No se asusten. Vamos a hablar del asunto de la pelotera. Sí, la pelotera, como camino. Cómo poder usar las peloteras para ver qué hay en ese mar de fondo de la pelotera. Los invito a mirar el próximo capítulo. Chao.